Obviamente lo especializaron, evidentemente, que ya es fácil conocer. Pero una de las fábricas esas, que es un predio bastante grande, lo ocuparon ellos por ahora. Pero es una excepción, muy excepcional acá. Oye, Mariano, y bueno, la idea de esta segunda bla bla con Mariano tiene que ver con su nuevo libro, eh, No, Manual Pintor Oficinista. mi Eh, único. Pero Tu primer y único libro, pero se vienen varios, creo. Está buena la idea. Yo insisto, rescatar el, el impulso emprendedor de Goya al lanzar sus caprichos. Yo creo que esto da para más series, a los caprichos, ¿cómo se llama? Desastres de la guerra, etcétera. Está interesante el disparar. formato. Y el resultado también está divertido. Pero la pregunta que tengo, porque, mira, quería partir leyendo la introducción, pero acá ¿cómo se llama? En Chile hay un personaje que leía una introducción, un Barken, acerca de los libros antes de entrevista, y no quiero parecerme a Barken, así que quería preguntarte a ti directamente, ¿por qué Manual del Pintor Oficinista? ¿Trabajaste en una oficina? ¿De dónde surge esta Sí. fusión de estos dos rubros? Eh, Ahí estoy viendo que se ve de fondo el lavarropas. Mira, estoy en mi cocina, ¿no? Sí. Como verán, ¿Tiene tiene buenas plantitas. plantas? ¿Son Sí, tiene plantas una... de plástico o son de verdad? No, no, plantas de plástico está prohibido, pero es, Está como- está bien. es horrible, perdón, no sé si sos... Asumo que ninguno de ustedes tiene plantas de No, plástico no, en su no, no, casa y nunca es un tuvo. problema. Sí, no. Pero no, no, son de verdad. Eh, yo trabajaba, sí, en realidad es gracioso esto porque es el nuevo libro, pero en realidad que también no solo que es el primero, el único, sino que además no es tan nuevo porque yo lo hice en 2016 esto. Eh, pero hice un solo ejemplar para una muestra, que en realidad eh, la obra en un principio lo había pensado como eso, ¿no? Como un libro de un solo ejemplar. O sea, un libro Pero a mano de un puro ejemplar. exactamente. Ya. Y la cuestión fue así. Yo en ese momento, yo trabajé como 10 años en una oficina municipal que estaba acá en San Martín, pero
más lejos de Capital, ¿no? Ya siguiendo para provincia, José León Suárez, una localidad del partido de San Martín. Era una oficina municipal de la dependencia de cultura y mi trabajo era ser un trabajador municipal, digamos, ¿no? Eh, y un trabajo de medio tiempo, que 6 horas, bastante aburrido. En su momento me servía, el sueldo era bajo, pero me servía porque, bueno, era un trabajo fijo, que no requería que me estrujara los sesos mucho, digamos, para hacerlo, y, eh, y me dejaba cierto tiempo para después, bueno, otra actividad artística y ir a muestras y demás, ¿no? También por el horario, ¿no? Era de 9 a 15, 16 por ahí, digamos. De la mañana hasta al principio de la tarde y ya. Entonces, yo en ese momento, por más que tenía tiempo, ¿no? Tenía tiempo libre, siempre tuve problemas para organizarme, entonces poca autodisciplina, o por lo menos en su momento tenía poca autodisciplina. Y me venía pasando en el momento, en este momento en el que surgió esto, me venía pasando que me daba cuenta que pasaban los días y yo decía, bueno, hago lo que tengo que hacer, después salgo del trabajo, hago lo que tengo que hacer y me pongo a dibujar y lo venía postergando. Pasaban días que no me ponía a hacer nada. Entonces, una noche, yo siempre me acuesto tarde, entonces una noche a la 1:30 de la madrugada, frustrado porque en esa seguidilla de días y días que me daba cuenta que me proponía, bueno, ahora sí me siento y lo seguía postergando, dije, bueno, me voy a poner a dibujar cualquier cosa en una libretita de dibujos que tenía a mano, lo que sea, por lo menos para no irme a dormir con culpa de no haber hecho nada. Entonces, yo en ese momento estaba viendo los autorretratos de Quirico, Giorgio de Quirico, vieron que tiene muchos autorretratos muy ridículos algunos, ¿no? Ya, los que son después de la etapa metafísica, son raros, medio kitsch, ¿no? Pero bueno, estaba metido con eso, entonces el material que tenía a mano era este, y en la computadora, ¿no? Imágenes en algunos libros, y la libretita de dibujos. Entonces lo que hice fue uno de esos autorretratos, que es la primera página del libro, copié no sé si será el primer autorretrato, pero era muy joven ahí. Y copié el dibujo, sin pensarlo demasiado, eh, y abajo, por algún motivo, en ese estado de no mucha lucidez antes de irme a dormir, La vigilia. y claro, exactamente, es como una especie de presueño, algo así, Ujú. bueno, lo, por algún motivo lo asocié con algún estereotipo antiguo de oficinista, ¿no? Por el traje y la corbata y siendo un hombre joven, no sé por qué puse eso. Pintor y oficinista, chau. Listo, cumplí con hacer un dibujito por lo menos, me fui a dormir. Y, y al día siguiente, hice otro, sin pensarlo mucho, hice la misma estupidez, esperar a último momento, perder el tiempo, esperar a último momento pero dije, bueno, listo, ya tengo el set acá de cosas, ¿no? Los materiales. Tenía la libretita y tenía los autorretratos de este señor. Entonces hice otro y después al tercer día ya empecé a variar un poco más. Me fui de los autorretratos, después ya me fui de Quirico directamente y empecé a pensarlo más como... O sea, primero lo que hice fue, eh, tomar esto como si fuera una consigna que había que continuar y a poco me lo fui tomando más en serio y vi que iba tomando forma de algo. Y lo fui pensando más seriamente y demás. Pero empezó como esto que estoy diciendo, ¿no? Hacer unos dibujitos antes de irme a dormir en una libretita que tenía ahí, sin pensarlo demasiado. El orden de los dibujos, por lo menos casi todos, desde el principio hasta la mitad, el orden del libro es, el orden en el que hice los dibujos, ¿no? En los primeros tiene relevancia, en este sentido, digo, ¿no? En los demás,
no es tanto que respeté el orden cronológico, sino que ya lo empecé a armar a conciencia, porque empecé a pensar más, cada vez más en detalle en las imágenes que iba a seleccionar para los dibujos y en las frases, en ese juego de repetición y variación, ¿no? Que tiene el libro. Y también empecé a contradecir, hay sentencias como, oraciones que suenan como sentencias de, no sé, la pintura, una pintura sin marco no es una pintura. Entonces más adelante dije, bueno, esto eh, después se tiene que contradecir de alguna manera, porque no tiene sentido. Yo no pienso eso, ¿cómo voy a justificar algo que no? Entonces más adelante había uno que decía, que dice, la pintura no necesita marco. Y bueno, eso. Pero empezó así el asunto. Mariano, Empezó ujú. algo poco Oye, serio y completamente serio. oye, Mariano, dentro, o sea, como para establecer las relaciones, sí, efectivamente trabajaba ahí en una oficina. O sea, tú te podrías considerar en ese momento un oficinista. Sí, y eso lo Y, pensé, perdón, que te interrumpo con esto, pero eso yo caí tarde en eso, a la mitad del libro, más o menos. O sea, no es que automáticamente dije, soy yo. Después, ya, ya, perfecto, perfecto. Es que mi pregunta tenía que ver con eso. O sea, ¿tú te consideras un pintor? eh, bueno, lo gracioso fue que yo en ese momento hacía unos cuantos años que mi formación fue en pintura en la facultad, la licenciatura en artes visuales, orientación pintura. Y pintaba al óleo y tuve esa formación tradicional y todo, ¿no? Con un muy buen profesor, en un principio profesor particular de pintura antes de ingresar a la facultad. Ahora, después, cuando empecé a hacer cosas que yo consideraba más o menos como obras, eh, justo fue un momento en el que dejé de pintar. Empecé a explorar otras cosas y empecé a ver que existían otros formatos y demás y empecé a replantear un poco más todo esto, ¿no? Todo lo que uno, bueno, esos procesos por los que pasamos todos en esa instancia de estudiantes. Eh, y durante unos cuantos años dejé de pintar. Eh, Cuando estaba haciendo estos dibujos, estaba todavía en ese periodo de no pintar. Pero elegí poner, o sea, de hecho eso está aclarado en el libro al principio. Eh, Cuando empecé a armar el libro y empecé a tomar conciencia de eso, que te decía, bueno, yo podría ser el artista y oficinista si querés, decidí quedarme con el término pintor porque el término artista entre nosotros ya es como una cosa que usamos para... Es como una jerga casi, ¿no? Entre artistas, decir artista y no pintor o dibujante o escultor. En todo caso, después se puede aclarar que hace falta, pero artista se supone que es más amplio, se entiende que alguien que se considera artista dentro de artes visuales eh, no está pensando su obra eh, necesariamente anclada en una disciplina en particular, ¿no? Algo así sería. Yo lo que quiero hacer, porque, bueno, el ejercicio que le sugería a Nico Mariano era que Mm, eligiéramos cuatro de las estampas, dibujos, grabados, reflexiones, haikus, memes, no sé, no sé cómo sí, calificar, eh, y que nos explicara un poco, que indagáramos sobre ello. Espera, Pero, espera, sí, perdón, pero perdón. dale, Nico. Antes de sí. eso, en realidad también lo que me interesaba saber era lo que yo vi es que de alguna forma o sea, esto es una especulación mía. De alguna forma podría entender el oficinista como el que se dedica a algo metódico sin pensarlo mucho, ¿cierto? O como administrador del tiempo lo que dice ahí. Pero Ujú, me parecía interesante que parece que para acercarte de nuevo a la pintura también tienes que hacerlo de una forma un poco más burocrática y te acercáis a ejemplos como Magritte, De Quirico o claro. Escher, que son tipos muy metódicos y en el método aparece la obra. O sea, como una especie de manda, ¿cierto? Como de ritual
que no tiene tanto de inspiración, sino que desde ahí va a aparecer, del trabajo y del trabajo y que parece a veces sin sentido, como Sísifo, ¿cierto? Así como le da y le da y le Claro, da. algo automático y repetitivo, como si fuera ¿Y qué una... es lo que podría vincularse el oficinista y el artista Sí, tratando de hacer algo, ¿cachai? totalmente. Sí, sí, es como un grado cero de, 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 de- de- de tal cual, ponerse a hacer algo de eso. Pero que obviamente después hay que asumirlo con cierto compromiso, porque si no, bueno, entras en un cualquierismo que no es la idea. Pero, pero para cerrar eso, antes de hacer lo que vos me decías, José, Bien. eh, eh, Es que lo que por yo un quiero, lado, Mariano, es leer un poquito de la introducción. Después vamos a ir a eso, porque hay una frase que me gusta mucho. Dale, pero, disculpa, pero, dale. sí, sí, quería cerrar con esta cuestión que me había preguntado Nico, que es decidí quedarme con el término pintor por, bueno, por algo que dice en el texto ahí, que me parecía que era una idea más estereotipada de artista y prefería usar ese término antes que artista, que es algo que es más de la jerga entre nosotros. Quise escaparme de eso, ir a algo más estereotipado. Y, y por otro lado, lo gracioso fue que a partir de hacer este libro que derivó en una muestra y demás, retomé la pintura. Entonces, después de eso, de a poquito fui retomando y ahora, de hecho, sí, hace un tiempo estoy pintando más que nada, ¿no? Ahí está, ahí quería cerrar Dando la como la cuestión. etapa flamenca de Quirico, cuando dejó el metafísico y empezó con su autoteatro. Ya, Bueno, es que hay algo acá que a mí me hace mucho sentido. Bueno, el comentario snob es que también eso, de lo metódico, el sacrificio de Tarkovsky, la obra póstuma que le dedica a su hijo, sobre esa sí. metáfora de plantar un árbol seco y regarlo a cada hora para que... Bueno, bueno, quiero leer un poquito de esto porque es interesante, ¿eh? Yo creo que igual sintetiza bastante, bueno, lo escribiste tú, lo escribiste después de hacer la obra, ¿no es cierto? ¿Para el libro o en qué momento escribiste la administración Eh, del tiempo? en los dibujos estos que estaba haciendo en un momento, bueno, cuando empezó a tomar forma, lo pensé automáticamente en formato de libro, de un único ejemplar, libro. La obra iba a ser eso, en un principio, o sea, fue eso en realidad, ¿no? En un principio fue un único ejemplar, o sea, los originales no importaban ya de entrada. A medida que lo fui armando, ya tomé esa decisión. Y a medida que iba armando el libro, a su vez, empecé a pensar en objetos por fuera del libro que se transformaron en una muestra en un lugar pequeño. Entonces, este fue el texto para esa muestra, donde estaba este único ejemplar del libro, ¿no? Bueno, a mí lo que me interesa sobre Exacto. este, ujú, lo que me interesa de este fragmento, Mariano, sobre todo es, bueno, es algo que hace rato le doy vueltas, que el tema de la conciencia de clase. Porque por una u otra forma el arte tiene esta capacidad de que te relaciona con gente de distintas clases sociales. Como que el arte es un lenguaje que se maneja transversal, se podría decir. Hay gente muy talentosa, artistas muy talentosos en todas las clases sociales. Pero a veces Ujú. hace que uno se pierda o cómo se llama, o no entienda mucho, o trate de emular realidades que nos son ajenas. Y de ahí donde me hace mucho sentido esta primera parte del libro, lo voy a leer a lo Barken, lo siento. Bueno, la administración del tiempo. El pintor es el estereotipo del artista. El oficinista, en cambio, es el mismo un estereotipo, un ejemplar más de su especie. Entonces, un pintor oficinista es una suma de estereotipos. El estereotipo al cuadrado, pero su condición es conflictiva. ¿Cómo hacer convivir esas dos personas en una? ¿Cómo dividir el tiempo entre esas dos ocupaciones? ¿Se pueden combinar las dos tareas? Claro que no, lo sabemos, pero sí se puede intentar hacerlo. Y ese intento encierra una lección de vida, mezclar todo, porque en definitiva ya está todo mezclado. Mezclar sin dejar de separar horarios, relaciones sociales, mezclar temas, materiales, usar el dinero obtenido en un trabajo para realizar otro. Ese que no termina de hacer trabajo. Esa parte final es como que una estocada a mi clase media. O sea, cómo tener, cómo
transmitir un dinero haciendo un trabajo para hacer tu otro trabajo. Sí, esa cosa que obviamente clase alta no sucede, pues, ellos viven de la renta u otro tipo de cosas. Igual es como un problema pequeño burgués, se podría decir. Y si es que pequeño burgués, que surge sobre todo en artistas que por alguna razón estudiamos arte y somos de clase media, y como que ahí se genera esa dicotomía, esa extrañeza. Esa parte me hace harto ruido de tu reflexión, Mariano. Yo pensaba en mí en ese caso, ¿no? En mí y en otros que me rodeaban, que son muchos, pero, pero como que en el texto dije, bueno, tengo que unir todo eh, lo que, lo que armé en el libro y más allá del libro en su momento, ¿no? En la muestra. Entonces, el nexo era yo, básicamente. Pensándome un poco como un personaje en su momento, ¿no? Hipotéticamente, porque traté de ficcionalizar un poquito, exagerarlo, pero en definitiva sí. Pues no hay elementos directos autobiográficos ni en el libro, ni en la muestra de la que formaba parte ese libro en su momento. Pero, eh, pero el punto en el que se unían todas estas cosas era mi condición de artista trabajador de oficina, sí. Eh, Sí, y algunas cosas también en el libro, en ese texto eh, fue raro porque esa frase una que viene después, creo, oficinista y cobarde, eso, así que Ah, sí, oficinístico cobarde, claro. no se dedica a dejar el trabajo, no se anima a dejar ese trabajo para Por- dedicarse de lleno. ¿Por qué no se trata de dejar el trabajo de oficina y dedicarse de lleno a lo que realmente le gusta? Oficinista Claro, y cobarde. y eso fue un palo para mí mismo que no lo pensé en ese momento como tal. Pero más adelante, fue muy raro, más adelante, sí, me lo tuve que replantear eso. Decidí replanteármelo porque empezó a ser una cuestión conflictiva realmente. Y de hecho, bueno, después con el tiempo, por suerte, dejé ese trabajo y me puse a dar clases. Pero, sí, no sé si, no entendí si vos me querías hacer una pregunta o me estabas haciendo y no la... No, estaba comentando esa parte que me gustó harto. Es como, bueno, es como es transversal eso. Me voy a poner medio, como la clase media padece los mismos males aquí en la quebrada del Ají. Oye, em, yo me acordaba de alguna vez escuché a algún comediante, no sé, gringo, que decía que hablaba sobre los trabajos de oficina, que parece que fuera un trabajo muy común en oficina, Sí, allá en Estados Unidos. Acá en Chile, yo lo que más conocí que trabajaban los artistas jóvenes o los estudiantes jóvenes eran de garzones o cosas así. Allá en Argentina es, es, de, es de común mozo sería, trabajar. ¿no? ¿Ah? Camarero, mozo. Sí, Bueno, sí. 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 En Argentina es común trabajar en oficina, así como para el Estado o cosas así. No, no, entre artistas no necesariamente. Si vos te referías a eso, si es común entre artistas que trabajen en... En general, de toda la sociedad. Es como, ¿todos Sí, sí, entienden el chiste de ser oficinista? ¿Qué tan cercano es el oficinista al público en general? sí, sí, es un trabajo por eso lo que dije de estereotipo, porque el oficinista el trabajo administrativo, digamos, de oficina es una cosa muy común. También el de camarero, mozo, ¿no? Camarera. Eh, pero ganas peor en general, como camarero o camarera que trabajando en una oficina. Eh, pero sí, es muy común. Es que la mayoría en empresas también, digo, ¿no? No solo en el Estado. Es más, creo que es más común en empresas privadas, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo donde vivo es un edificio que está anexado con una prepaga este, de salud, una empresa de salud,
que se llama Swiss Medical, eh, y hay una oficina. Son oficinistas, entras y recepcionistas, digamos, son oficinistas. Después, bueno, en el banco, los empleados del banco son más, ganan mejor acá, ganan bien. Y después, bueno, en todas las empresas, casi todas las empresas, atención al público, más bien, pero son trabajos de oficina. Administrativo, el típico trabajo de administrativo, ¿no? Que allá en Chile no es muy común eso, ¿decís? Sí, sí, pero la verdad es que conozco mucho menos gente que trabaja en oficina que en servicios como de garzón o un call center, por ejemplo. Y bueno, sí, entiendo. Lo que pasa que es, acá el trabajo de camarero y de call center, sobre todo, de call center, se lo trata de evitar porque es, eh, uno de los últimos subsuelos del infierno laboral, el call center, sobre todo. Y caen mucha gente muy joven ahí, ¿no? De 20 y pico, este, sí, pero bueno, eh, hay Y también medio de... también estaba pensando que tú decías que era un trabajo part-time y era de 6 horas, o sea, de todas formas es un trabajo exigente, ¿no? ¿Cuál? ¿Este? ¿El que hacía yo? ¿Sí? No, no. No, no, no. No, 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 porque, no, porque hay una diferencia. No sé qué visión tendrán allá del trabajo del Estado chileno y qué visión tendrán, o si tendrán alguna visión o una idea del trabajo estatal en Buenos Aires o en Argentina. Pero el empleado estatal de nación, que depende de la nación, en general gana bien. Ahora, cuando te vas hacia las provincias, ganan poco peor. Y cuando te vas a los municipios, ya es malo el sueldo. Entonces, y en este lugar, en la mayoría de las oficinas de la Municipalidad de San Martín, tenés poco personal y en general mal pago. Funciona en la última gestión, la verdad, hacia el público funciona bastante bien, lo cual siempre me llamó la atención, porque yo veía desde adentro y desde afuera, vivo acá y trabajo acá, entonces soy al mismo tiempo ciudadano de San Martín y empleado. Y me llamaba la atención cuando trabajaba en la oficina, sobre todo, que cómo podían funcionar cosas, porque había mucha actividad al público y mucha demanda de las actividades, o sea, la gente... Por ejemplo, en ese momento en la Subsecretaría de Cultura vos veías que hacia afuera, hacia la ciudadanía, había un montón de actividades y la gente estaba encantada con las actividades municipales, pero hacia adentro vos sabías que estaba todo atado con alambre. Eh, y, y no, bueno, el trabajo que hacía yo, para mí por lo menos era muy sencillo y me lo sacaba de encima rápidamente. Era un trabajo administrativo muy básico. Eh, pero bueno, el problema era cumplir a rajatabla el horario, hacer poco personal, y como yo más o menos soy una persona dentro de todo con criterioso, entonces, y el que era mi jefe en ese momento no, era muy idiota realmente, muy idiota, a un nivel que era increíble. Cuando yo faltaba, no había, en un momento era el único empleado administrativo del lugar, entonces si faltaba era un problema, no sé, hacían el parte diario. Había un montón de cosas que eran muy a la antigua también, ¿no? Había un parte, o sea, todos los días nosotros firmábamos en una planilla con papel carbónico. Te estoy hablando yo estuve ahí desde el 2011, fines de 2011 hasta el 2018, 19. Todavía en 2019 se seguía firmando el parte. Todos los empleados firmábamos a mano con una virome en papel carbónico el parte hecho por computadora, el parte diario, ¿no? Las entradas y salidas de cada uno. Y eso, por ejemplo, cuando yo faltaba, mi jefe no sabía hacerlo. ¿Entendés? O sea, ese nivel. Entonces, claro, eso se transformaba a veces en una demanda de presencia que me molestaba, porque eso no es tan común en las oficinas. Eh, por lo menos para un trabajo tan básico como el que hacía yo, ¿no? Entonces ahí ya cuando se transformaba en una demanda, el trabajo que hacía, que a mí no me interesaba, era un problema. Y después, bueno,
No sé por qué se me ocurren esas ideas de la distopía burocrática como, como Brasil, Sí, claro. esa Sí, película de Terry Gilliam, como que es todo es que papeleo y es como para allá y para acá y le parece que no y tiene llevado al sentido nunca. absurdo, Sí, llevado al absurdo ya, sí, sí, totalmente. Y que, bueno, el que hizo famosa esa, o que explotó mucho esa cosa tan absurda de la burocracia fue Kafka, pero tal cual, en Brasil, o sea, hay otros, muchos otros casos en los que, es que eso es muy loco porque es tal cual. Y vos lo ves, tanto, eso va para, tanto para el sector público como para el sector privado. La burocracia administrativa en el sector público y privado es siempre, estás todo el tiempo, tenés contacto con esas instancias absurdas, pero también desde afuera, ¿no? Cuando tenés que hacer trámites, muchas veces te encontrás con eso y desde adentro se nota mucho, ¿no? Que es así. Sí, es como una especie de lógica paralela. Que Kafka decía que era contacto con para el mundo secular, el contacto con la burocracia era lo más parecido al contacto con la divinidad o algo así, como una especie de nada y vacío o leyes extrañas, no incomprensibles. Eh, sí, sí, es eso, como una lógica paralela que tiene sus propias reglas en algún punto. Pero sí, sí, se veía mucho eso. oye, y cuál es tu relación con, o sea, entendemos en este libro que también tomaste, saltando a otro tema, eh, eh, tenía una historia o un rescate de simbolismo de los, aparte del estereotípico oficinista y el pintor estereotípico, aparecen imágenes o artistas que son de los clásicos. O sea, hay Sí. como tres citas a Mondrian, de Quirico, ¿cierto? Alguna de Escher, creo yo. ¿Cómo es tu relación con la historia del arte en ese sentido? O sea, ¿también es un clasicismo? ¿Como que son los hitos grandes que hay que recorrer para entender el arte? ¿O en realidad también es parte del mismo juego voy a citar a los de siempre? Aparece también Sí, sí, fue más este enanito, ¿cómo se eso. llama? Toulouse-Lautrec, sí, Toulouse-Lautrec, sí. sí, sí. Sí, de hecho, algunos, las decisiones que iba tomando a medida que hacía los dibujos eran algunas muy, muy estúpidas, como que si me tomaba cierto trabajo para hacer uno de los dibujos y lo hacía más o menos bien y cuidado y con detalles, por ahí me chocaba y decía, bueno, no, pero no sé si quiero que todo el libro tenga ese registro. Entonces, el siguiente dibujo me fijaba de hacerlo más así nomás. Y después volvía a otro y decía, bueno, no, pero pavadas que pienso yo sobre la marcha y que después no sé si se notan tanto en el resultado final. Pero eso por un lado. Y por otro lado, en medio de estas cosas, que decisiones que iba tomando sobre la marcha, eh, traté de sostener, bueno, como agarré este material de fotos de artistas o de pinturas de artistas y demás, en algunos me preocupé porque se notara la persona retratada, porque fuera reconocible y en otros no. Eh, y, y sí, seguí ese juego de lo que vos decías hace un ratito, de eh, irme a algo o sea, no salirme de algo que se pudiera entender como estereotipado, ¿no? Todo el tiempo estaba manejando jugando con eso. A mí lo que se me Este, ocurría, Mariano, también, en la sección dándote mala idea, pensando el cómo se llama el tema del oficinista. Y bueno, y Nico ya ahí dio un poco en el clavo con estos autores que son, claro, Mondrian era un poco un oficinista. Trabajaba vestido, ordenado, metódico, etcétera. Pero sí, pensando en otro trabajo de artistas, no sé, pues, cómo habrían sido las ilustraciones o los dibujos o las pinturas de un artista garzón, no sé, o un artista call center, o sea, escultor call center, o sea, ya que está en el infierno, qué tipo de obra iba a hacer unos bacon, no sé, una tapa negra de Goya,
Como que me generaba así los distintos oficios que hacemos como para sacar dinero de ahí, para meter en este otro trabajo que no termina de ser trabajo, que es el arte. ¿Cómo se podrían configurar con distintos clichés de trabajo penca? Eso. Mariano, Sí, sobre las ilustraciones, quiero que naveguemos en las ilustraciones. Siempre se puede seguir hablando sobre la meta idea, po. Pero sobre tus apreciaciones, sobre tus reflexiones sobre la obra. Porque este de acá a mí me interesa, confieso que me las di un poquito más de intelectual y me gustaron más las que tienen una inmanencia más allá de, del jajá. Por ejemplo, en la pintura la naturaleza está muerta. Por alguna razón a mí me resuena, no sé, por el futurismo, toda esta ola de artistas que hablaban en contra del arte, hablaban en contra del arte tradicional. No sé si pasaba por eso o simplemente lo morada de que a la naturaleza en el arte se le dice naturaleza muerta, o si igual pasan otras cosas. O sea, yo sé que uno hace las cosas y otra gente ve la obra de distinto lugar, pero por ahí está esa inmanencia, o sea, el pensar el origen sí. de... Es que es la idea, en realidad, que dispare para algún lado, por lo menos, ¿no? Y obviamente las asociaciones que uno va a hacer, vos como artista por ahí pensás automáticamente en eso y coincido, pero no somos colegas. Claro, Pero sí, eh, en realidad, en la mayoría de las frases estas, de los dibujos, yo estaba pensando en cómo ir modulando ese tono literal. claro, Eh, Estaba más atento a eso y en algunos casos sí, tal vez pensé de antemano o cuando veía alguna de las imágenes de las fotos en las que me iba a basar para un dibujo, ya automáticamente pensaba en una frase que quería poner y después me fijé en qué orden lo ubicaba en el libro. Pero, pero de todas formas en muchos casos tomé la decisión consciente de no pensar tanto en esas asociaciones, no ujú, ser tan consciente en esas asociaciones. También es cierto que a veces uno le suena algo de determinada manera y me parece que está bien, depende cómo trabaje cada uno, por supuesto, y cuáles sean las intenciones, pero a veces me parece que está bien confiar en eso, confiar en ese sonido. Total, después, bueno, uno revisa el trabajo hecho y ahí ves si ese sonido tenía sentido o no, ¿no? En este caso sí, o sea, todo el tiempo estaba tratando de manejarme entre algo literal y obvio y otra posible lectura. Por eso en algunos casos decidí a propósito contradecirlas, para que se entendiera que no estaba, bueno, para hacer una especie de obviedad al cuadrado, si querés, ¿no? Como te estoy poniendo frases que se contradicen para que quede bien claro que esa literalidad que tiene el tono de las frases, eh, obviamente que no es un mero chiste, por más que tenga ese efecto gracioso porque es tonto, eh, pero, pero bueno, la idea es que estimule por lo menos la imaginación, ¿no? En el claro. mejor de los casos. A mí me pasa que tiene esta idea de... no es necesariamente un libro de autoayuda, pero huele a sabiduría, aunque sabemos que nos estáis hueviando, ¿cachai? Que como que tiene podría ser tan profundo como uno quisiera, y al mismo tiempo fue generado de una manera tan automática, no necesariamente superficial, pero tan inmediata como tú quisiste. Sí. ¿Cuál es tu relación? ¿Tú conoces los artefactos de Parra? Los conozco, pero mínimamente, no soy un gran conocedor de, de Carol Parra en general, ¿no? Pero tengo una leve idea así de los... Tiene estas fichas donde aparece un mensajito.
que están mucho más en tono de chiste, o sea, de hecho es mucho más inmediato que este libro, ¿cierto? Es casi un chiste automático. Y en otro sentido, lo que me recuerda un poco, que no sé si es de tu tradición o no, algunas viñetas de Kino. Definitivamente, con una imagen con de hecho, el trazado, el achurado, el Sí, sistema gráfico y un par de palabras que arman todo un contexto mucho más complejo. totalmente. Igual, lo que pasa es que Kino, yo crecí, bueno, como muchos, que yo crecí con Kino, eh, pero sin pensarlo como artista. Después, más adelante, empecé como artista, pero siempre estuvo ahí. El tema es que eh, el universo que más inmediato para mí es el de la historia del arte, medio el que manejé en las imágenes de este libro. Es lo que tengo más a mano, por una cuestión de formación. Eh, pero claro, el registro es uno lo asocia a otra cosa, no lo asocia al arte con mayúsculas, ¿no? Eh, Al contrario, como algo menor. Por algún motivo a mí me gusta apelar a eso y que genera algún tipo de malentendido muchas veces porque incluso amigos que por ahí no son amigos de toda la vida y que no me conocen desde hace tantos años, automáticamente cuando ven alguna obra mía, qué sé yo, piensan que, que yo vengo, alguien me había dicho como que, claro, vos venís más del mundo de la gráfica, ¿no? De los dibujos, dibujantes, y la verdad es que no. O sea, no conozco, no soy un conocedor ni siquiera de historietas realmente. Me gustan muchos dibujantes, historietistas, pero nunca fui muy de chico. Pero justamente, como te decía con Kino, mi relación con los dibujos, con los dibujantes humoristas o de historietas, fue en principio no por el lado profesional, digamos, no por el lado de formación artística. Eh, y después de haber pasado por esa formación y demás, bueno, lo traje de alguna forma, pero no. Y me gusta eso, no sé si termina teniendo un buen resultado, pero me banco que se genere ese malentendido, pero la verdad es que no, yo no es que vengo como le decía antes, de la pintura óleo sobre tela, digamos. Lo que pasa es que, bueno, después, qué sé yo, uno trata de indagar en otras cosas y, bueno, en definitiva, empezar a pensar su obra y todo, ¿no? Y Y bueno, evidentemente esto, eh, esa no sé si como tradición, pero algo del registro del dibujo, de dibujante, de caricatura, incluso pasando por la historia de la caricatura, ligándolo con los cómics, creo que se consideraba en otro momento como arte bajo, eh, o no, o que no era gran arte en comparación con la pintura, evidentemente me interesa eso, ¿no? Entonces, bueno, igual hay algo también en la decisión de los códigos, pensando en que esto iba a ser un libro. Bueno, yo entiendo que nace como un libro porque fue eh, lo, la, su origen es más cercano a un libro, a un sí, poemario, una libreta de anotaciones. Entonces no comparte nada en ese sentido tal vez con la pintura. Hubiera sido una especie de error, imprecisión, empezar a pintar para hacer esto. claro, totalmente. Sí, además yo lo pensaba mientras estaba haciendo el libro y repetía el pintor esto, el pintor lo otro, y son dibujos. Sí, Y consciente de eso dije, sí, sí, avancemos con esa es que, ridiculez. es que parece también esto como gráfica de biólogo o de explorador, y es como que estáis evaluando al pintor como un fenómeno, un animalito, que tú viéndolo desde afuera, ¿cierto? Mira, el pintor se Claro. comporta así, mira, el pintor parece que hace esto. Sí, es cierto. Claro, es que también es cierto que yo no lo había pensado tan así como vos decís, pero es cierto que ese tipo de dibujo, de ilustración más o menos medida, no desbordada, ¿no? Que no va a la caricatura,
uno lo asocia con esas ilustraciones antiguas, así de naturalista o de libro de ciencia, ¿no? Sí, pero eso, a mí me gusta tomarlo como material de trabajo. Y después, bueno, si se ve así, la primera impresión es esa, bueno, no importa. Eso, si alguien piensa, este es un dibujante. Bueno, sí, qué sé yo. Bueno, sobre eso mismo, Mariano, bueno, yo no puedo sacarme la cabeza. Sería distinto tal vez si es que llego de la nada a ver este libro. Yo acá obviamente lo autobiográfico no logro despegarme de lo autobiográfico. De que lo hiciste tú y tu formación como pintor, etcétera, que la conozco. Eh, el pintor es pintor solo cuando pinta. Claro, me hace sentido en varias preguntas. O sea, ¿qué hace que la obra de arte sea obra de arte? Si lo hace el artista o si la obra de arte hace que uno sea artista. Bueno, todo ese meollo. Pero ahora en la sección ideas malas para generar dinero, ¿no has pensado por qué estas ilustraciones están súper... No, no, estas reflexiones, este trabajo está súper bueno porque ya hiciste la transición. Tu primer libro, obra, que era esta libreta con tus dibujos hechos a mano, en directo, que funcionaba a modo de libro, un libro, ¿no es cierto? Eso tú ya lo traspasaste a otro formato, que sería el libro impreso, ¿no es cierto? Que hay varias copias. Por ahí, como consejo, Mariano, tienes que tener mejor distribución, porque ya te has perdido 2 ventas. Yo quería 2 libros más, pero no lo pudimos tener por la lentitud de la persona que te hace las copias. Eh, Tal vez hay que hacer una audición chilena. sí, sí, yo le dije a Ah, Mariano, tienes que buscar presupuesto para sacarlo, porque no solamente el libro, pensándolo, o sea, yo pienso dentro de nuestro círculo, Nico, llegar con un regalo de cumpleaños, una serigrafía o algo sobre esto, claro. uno queda como rey, pues como dice, como sea Yo, Batman yo, yo, yo trabajé en en imprenta mucho ilustración. tiempo, yo pues, sé cómo editar un libro. Sí, pues Mariano, o sea, hay que sacarlo y empezar ahí, pero lo otro era, estas imágenes, no quiero decir ilustraciones, estas imágenes. Porque yo te veo muy aferrado al formato y está bien, está bien. La idea tiene que ver con la libreta chiquitita, oficinista, en una libreta de espacio reducido, pero hacer unas pinturas sobre estas escenas, ¿no se te ha pasado por la cabeza? O sea, esto mismo pero pintado. El pintor es pintor solo cuando pinta. Bueno, Sí, se pierde un chiste que no está pintando el pintor, sino que está en dibujo, pero sí, 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 y hace poco, en relación a volver a tomar contacto con el libro, en definitiva, en el proceso de edición y todo, de volver a ver las imágenes, el editor quería ver, le pasé muchas de las imágenes en las que me basé para hacer los dibujos y todo, y entonces me volví a meter en esas imágenes y no sé si ya usé alguna para una pintura, pero sí está flotando eso ahí en el aire todavía, sí. Sí, además ya empiezo a pasó cierto tiempo de vida, entonces ya estoy un poco en una edad en la que ustedes miran para atrás y hay algunas cosas hechas y de repente podés echar mano de material antiguo y regurgitarlo. Me gusta eso, aparte, como idea. Pero sí, este, sí, porque aparte muchas de estas imágenes es cierto que pueden funcionar, te las puedes imaginar en otro formato y pueden funcionar aisladas, sí, totalmente. Eh, sí, pero a mí en general lo que me pasa es que cuando hago algo y ya quedó cerrado, se muestra, o en este caso, bueno, el libro se publica y chao, por un tiempo no pienso más en eso y sigo haciendo otra cosa. Pero me di cuenta que después vuelvo a revisar algo, o si surge alguna situación en la que de repente me encuentre con ese material, eh, en algunos casos me pasó de tomar alguna cosa que hice hace años, o descartada incluso. Sí, así que sí, sí, Bueno, es- de hecho, cuenta la historia que este libro lo comenzaste en el 2016, pero fue editado recién en noviembre del año pasado. claro, sí, sí, sí. La idea era igual cuando lo mostré ahí, de hecho una chica que fue la que hizo la encuadernación de ese único ejemplar,
al ver el material y ordenarlo y escanearlo y todo, me dijo, fue la primera vez que me dijo que si lo imaginaba como libro publicado, como vendible, me dijo, esto me parece que es vendible. Y, y después, al mostrarlo también, hubo un par de personas más me dijeron, pero estaría bueno publicarlo. Y ahí nomás hice un intento por medio de un amigo artista con una editorial, pero el editor no sé, no le interesó, bueno, no interesó, digamos, en los hechos. Y, y después pasó un tiempo que a mí me daba un poco, entre que no sabía, desconozco cómo funciona el mundo editorial, y en su momento yo dije, bueno, no quiero hacer una autoedición de esto, quería publicarlo, que alguien se encargara de todo ese otro trabajo, si se iba a publicar. Mira, Y Va a sonar un pasó poco el tiempo. feo lo que te digo, porque, pero no va ligado con no va ligado con lo mercachifle, no tiene que ver con el mercado, pero en cierta forma sí, es como un accesorio que sí va involucrado dentro de esto. Porque yo tengo la experiencia de que tengo trabajos que los he expuesto en distintos lugares. La misma obra la he expuesto en distintas regiones de Chile, en distintos países. Y es súper interesante, Mariano, a uno como creador, como artista, ver de qué forma se lo toman dependiendo del lugar. Claro, Y, por e- totalmente. y lo que te dice Nico, o sea, imagínate una versión de este libro, edición chilena, que no es para nada descabellado, tampoco es una tarea titánica, ya está todo el material. Sería interesante ver qué pasa con con este manual en Chile, po. A Sí, mí me parece que es universal. Yo creo que eso es lo lindo, que del otro lado de la cordillera, este lenguaje eurocéntrico, que es la historia de la pintura, occidental, ¿cachai? Masculina, weón, nos cale tan hondo, siendo que vivimos en contextos tan distintos. O sea, igual Chile y Argentina es súper distinto, se podría decir. No, yo creo que incluso hasta un brasileño, si que está traducido al portugués, lo va a entender, ¿cachai? Es la proyección de esta formación eurocentrista del arte. A mí me parece fascinante eso. Es como cuando se habla de la patria grande, que todos alegan en contra de, cerramos los ojos. No, antes teníamos la tierra, cerramos los ojos, y ustedes tenían la Biblia para abrir los ojos, nosotros teníamos la Biblia, ustedes la tierra. Oh, tenemos una cultura en Sudamérica mayoritariamente cristiana y tenemos el castellano. O sea, tenemos un nivel de conexión cultural y del lenguaje que lo tiene. O sea, mira toda la vastedad del territorio que tenemos la culpa judeo-cristiana y además, ¿cómo se llama? El castellano como idioma. Sí. Y yo creo que el arte va más allá, insisto. Tradúcelo al francés y también los franchutas se van a matar de la risa, weón. Bueno, sí, a mí me pasa, por ejemplo, que este personaje que es el pintor, que no, no hay un pintor, sino que hay muchos, pero es una especie, ¿cierto? De nuevo pensando en Darwin, así viendo los animalitos. eh, de hecho, bueno, esa es otra cosa. Ah, aparece como un documental sobre un pintor X que se va disfrazando de distintas cosas. No sé, había una película de Woody Allen que se llama Selig, que era como sí, la historia sí, sí, de un tipo que se disfrazaba, iba mutando y se adaptaba a los contextos y no sabía quién era. Pero al final es eso, es un tipo que muta y va apropiándose de distintas características y se contradice, ¿por qué no? sí, sí, totalmente. No, es que aparte me parece que a veces a mí no me gusta mucho cuando son chistes, cuando se hacen chistes, sobre todo cuando se apela al humor y se hacen chistes demasiado, eh, que dependen demasiado de un contexto determinado, ¿no? Que son para determinado público exclusivamente. No me gusta por varios motivos, pero justamente correrte de eso, ir a algo más estereotipado, por lo menos en lo formal, ¿no? Eh, te abre la posibilidad, eso termina siendo justamente más abierto. Y me parece que parte de esto, de que ninguna de las sentencias que hay ahí o de las oraciones que suenan como sentencias se pueden tomar de manera literal. O sea, en realidad es doble la cuestión.
en muchos casos uno puede decir sí, puede ser, como respuesta a una de las frases, sí, tal vez tenga razón, o lo podría pensar así, si lo tomo como literal, pero no te puedes quedar con esas oraciones en un sentido literal, y ahí es donde se empieza a abrir todo esto otro que no, eh, por más que hay un montón de oraciones que te dicen esto es así, esto no es así y demás, en conjunto no hay ninguna conclusión, no hay una conclusión en el libro. Yo no estoy diciendo nada en particular, por lo menos no en ese tono. Mariano, Entonces, ujú, pero eso creo que es una de las cosas que posibilita que uno lo puede imaginar en muchos contextos diferentes. pero No yo estoy creo, hablando Mariano, específicamente a un amigo, perdón, un amigo que lo vio en esa muestra, ese único libro, me dijo que es psicólogo y me dijo, yo tranquilamente podría pensar en vez de pintor, psicólogo y funcionaría de todas maneras. No, de nuevo, no tomándolo literal, ¿no? Pero pero haciendo sí, pequeñas modificaciones. sí y no, Mariano. Sí y no en el sentido de que sí, obviamente. Pero esta imagen, ¿cuántas veces nos hemos topado con esta imagen en los libros de historia del arte? De hecho, me la he topado tantas veces y es tan, no sé si cliché, que se olvidó quién es. Pero este es Mondrian, ¿o no? Mondrian, Mondrian, es sí, Mondrian, sí. Sí, es Mondrian. Mondrian antes de afeitarse y quedarse pelado. Claro, claro, estaba con todo La este, época de Stiglitz. claro. Pero yo creo que, ¿cómo se llama esto que se maneja harto en la cultura del cine? Que son como los Mister Egg, parece que le dicen, que son como ciertos ganchos que van directamente para, no sé, por los fanáticos de. ¿Cómo es ese concepto, Nico? Hay uno que es fanservice, ¿Ya? pero Esto es también podría ser fanservice, no, pero también podría eh, ser un easter egg, sí. sí, esto es fanservice también, pues Mariano. O sea, yo creo que sí, el psicólogo se ríe, etcétera, pero uno que estudia arte, o sea, yo creo que también va dirigido al pintor oficinista, pues yo creo que también hay un lenguaje que a nosotros nos causa más, por eso cuando yo lo pienso es para regalárselo a un amigo pintor, así como de regalo de cumpleaños la serigrafía, no sé si me explico. A lo que voy es que eso, Sí, yo creo que sí, y no, yo creo que el trabajo sí es, cualquier persona lo puede disfrutar, pero uno que es pintor, y insisto, que es formado en el eurocentrismo artista, en el arte eurocentrista, lo disfruta más, pues, es más divertido, es más bonito. totalmente. Es que tenés razón, es sí y no. Y creo que casi que hay un montón de cosas del libro que son sí y no. Claro. Pero porque mi posición un poco al hacer de estas cosas es sí y no, porque es de duda. Pero totalmente eso que decís, porque son imágenes que alguien que conoce enseguida las relaciona con figuras conocidas y demás. Pero yo me refería tal vez a algo más, por ejemplo, no mencionaría la figura del curador, a eso. Entonces, por eso también la distancia con la época, Ujú, porque no me interesa hablar en ese sentido de manera literal justamente de un contexto del presente del que yo formo parte. Y no me gustan las obras que caen en eso, que por lo general tienden a ser humorísticas y además con un sentido a priori humorístico, casi de chiste que tiene que causar gracia como tal. Y eso requiere un oficio que no es una pavada. Yo no lo tengo, el oficio de humorista. Entonces tampoco está bueno menospreciar ese oficio de humorista. Y muchas veces en el arte, con la ironía, ¿no? Y todo, se cae en eso. Y yo estoy atento a ese tema porque como espectador, incluso, porque no me gusta. El humor es un tema eso, que tiene su oficio, ¿no? Y tanto en gráfico como en comedias, ¿no? Stand-up, lo que sea. No todo es bueno, no es todo lo mismo y no es una pavada. Y además no es mi oficio. Entonces yo no me estoy proponiendo hacer ningún chiste ni nada parecido. Pero sí hay un artista que yo me olvido todo el tiempo, que hubo una muestra hace poco acá, creo que es un artista español, que tiene una serie de dibujos que son muy en el estilo de tira cómica, ¿no? De tradición
dibujo gráfico sencillo este, y que son todos chistes sobre el arte contemporáneo. Y con algunos me reí, por supuesto, algunos incluso me gustan los dibujos, pero no me gusta, en términos generales, no me gustan ese tipo de obras, porque enseguida ves a través de la obra del artista hay un guiño constante con cosas que justamente a eso me refería más bien con un nicho, ¿no? Apelar a un nicho determinado. Eh, Qué sé yo, me parece que se agota en una risa entendí la referencia porque soy parte del mundillo. O Qué sea, gracioso, qué ironía. yo Ya entiendo está. yo entiendo que el espíritu acá tampoco es hacer un libro de puros memes, ¿cierto? No, con el respeto de lo mismo también, el oficio que requiere hacer un buen meme, por más que sea algo que lo pueda hacer cualquier persona y que le salga genial, pero sí, totalmente. Y en ese sentido, o sea, bueno, pensando en esta especie de cuidado con lo que se publica o lo que está editado, ¿hay material desechado? Sí, sí, Mm. poco, pero hay. O sea, hubo una selección, esto no fue Eh, todo, absolutamente todo lo que nació en esa experiencia, sino que hubo una selección. No, por eso, al principio era como les conté, no había ningún tipo de conciencia ni pretensión de obra ni de nada. Pero rápidamente sí vi que podía tomar forma de algo y por suerte, bueno, se armó un libro pero no, al principio no y después sí, ya cada vez fue más consciente y más cuidado el- la selección de imágenes, de los textos, dónde iba cada uno. Incluso el editor en un momento me dijo que me sugirió sacar algunos dibujos y para mí fue traumático porque le tuve que explicar, tuve que revisarlo todo de nuevo varias veces, releerlo, ver las secuencias y todo y decirle, no, pero sí, fíjate, este iba acá porque es como una especie de intersección, sobre todo por las frases, ¿no? Tal frase y tal otra, entonces hay un impasse, sí, una especie de... Algunos, las frases las pensé solamente, y los dibujos incluso como pasajes entre alguna mini secuencia y otra, para que no sea tan repetitivo. Y Mariano, Y y el editor, ¿qué fundamento te dio para que sacaras dibujos que eran no, demasiados? estuvo bien, estaba bien. Él me dijo que llegamos a un acuerdo, de hecho, que estuvo bien al final el resultado. Él me decía que a algunos le parecían demasiado redundantes y que le quitaban potencia. Entonces, yo confié en su criterio y empezamos a ver, bueno, a unos le expliqué, le dije, tratemos de llegar a un punto intermedio, porque me parecía importante también verlos desde su punto de vista, ¿no? Eh, y sacamos dos al final y cambiamos uno de orden. Y estuvo bien. Eh, pero al principio era como el argumento me parecía ridículo, era como redundante, es todo redundante, pero está bien, tenía un punto él. Más allá de que es redundante, había demasiado. Pero sí, eran detalles. Pasa que yo tampoco nunca había pasado por esta instancia de trabajar con alguien y que se metiera en el trabajo mismo y lo empezara a mutilar. De hecho, se lo dije, Ya. así se lo dije. Yo siento que me está mutilando el coso. Entonces, obviamente le causó gracia y lo tomó bien y pudimos llegar a un acuerdo. Pero, y estuvo bien. O sea, Eh, Mariano, se viene un Mariano Combi inédito en 10 años más. ¿Por qué? Una versión Ah, El con las director Cut. ilustraciones desechadas. no, los dos dibujos que finalmente quitamos, este era uno de los que quería quitar, por ejemplo. ¡Ah, Eh, no! ¡Este es el mejor! ¿Qué le pasa a ese hombre? no, está bien, y que bueno, estuvo bien ese ida y vuelta, no estuvo mal que porque además no me dijo, mira, esto va a ser así, me lo sugirió y lo tuvo que argumentar, entonces ahí estuvo bien, me obligó a pensar esto de nuevo y a tener que argumentarlo, como si estuviera rindiendo un examen.
pero los dos dibujos que descartamos, cuando hicimos la presentación del libro, mostramos varios de los originales y aproveché para mostrar esos dos descartados. Así que ya está el inédito. Ya Oye, salió. oye, dentro de cosas más formales, o en realidad son detalles, pero Martín tiene la edición impresa, ¿cierto? ¿Es idea Sí. mía o cada contrahoja está en blanco? Eh, sí, hay una página al principio y al final. No, pero en los dibujos, la apuesta siempre está en Ah, blanco. sí. Sí, sí, sí. Y eso, Es eso una sola. tiene algo intencional como que esto también podría ser una libreta de anotación para otra persona que vaya No, anotando, haciendo como otros como dibujitos en esos quieran. espacios. O que viniera Cada prepicado uno, para sacar la hoja. cada, cada uno que haga lo que quiera con el libro. No era la idea, no. En realidad hicimos pruebas y en un momento la idea era hacer la impresión, que no quedara ninguna página en blanco intermedia. Pero cuando vimos el resultado se transparentaban y tampoco tenía sentido, o sea, tenía que ser bastante más grueso el papel para que no pasara eso y no. eh, y el original, o sea, el primero que hice era así también. Y al final, bueno, pasamos por varias posibilidades de formato y para mí la que quedó es lejos la mejor de las que me sugirió el editor, que de hecho el diseño del libro es puro mérito de él. Eh, pero hubo otras variantes, todas propuestas por él. Yo le dije casi todas que sí porque me costaba repensar esto tanto. Yo dije, bueno, listo, que haga lo que quiera el editor con el diseño del libro. Este, pero hubo varias variantes, incluso en un momento se lo imaginó como una especie de fanzine de lujo, pero un fanzine. Y yo también me lo veía, me mostró un par de referencias y me parecía que estaban buenas, y que, sí, puede ser. Pero creo que está mejor como libro al final, ¿no? Este, pero no, lo de la página en blanco no es. A mí me horroriza, yo soy de los que no, en los libros de texto, por ejemplo, los subrayo, pero subrayo en lápiz. No, no, hay gente una amiga me mostró sus libros y los tiene todos con virome y anotaciones. Para mí es terrible eso, pero bueno, qué sé yo. Este, o mismo gente que quiere que se lo dediquen, cosa que yo desconocía, por supuesto, y de repente decían, dedícamelo, amigos, por ahí, ¿no? Soy yo, ¿por qué crees que te lo dedique? Lo primero que pensé fue eso, bueno, pero hago la dedicatoria atrás de todo en un costadito. Y me decían, no, 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 adelante, acá. Para mí es arruinarlo, pero bueno, sí, no sé. Así que si querés, escribirlo todo, dibujarle en las páginas en blanco. Pero no es algo que pensamos para que se haga, ¿no? Pero bueno, Ese no. salió el tema de la. Yo no te pedí que fuese. Yo no te quería meter en ese problema, Mariano. Yo no te pedí que me lo dedicara y me lo dedicó. Le pediste una dedicatoria. Claro, Pero un autógrafo. en en ese caso ya estaba acostumbrado ahí cuando dije, no, bueno, voy a hacer la dedicatoria. Ya había entendido que la gente quiere eso. Tal vez no era tu caso, Fabi, pero bueno, te tocó, ya está. No, pero estuvo bueno, Mariano. Me gustó la. Mira, le voy a mostrar al público presente la. Miren que está bonito. Sí, se supone que es un mago, me salió Tiene un dibujo. medio viejo mago, como con mucha. Es que yo en noviembre me tocó ir a Buenos Aires, po, al Museo de Arte Popular, y andaba leyendo a Mao. Estaba leyendo es un libro de mi papá, que de hecho mi tarea en Buenos Aires era encontrar el libro rojo de Mao, porque hay dos libros rojos. Uno que es como el primero y el segundo que es como las reflexiones filosóficas de Mao. Estaba buscando ese, porque tengo el oficial impreso en China de mi papá y tiene una hoja rota. Y veo que ahí está la dedicatoria que le habían hecho a mi papá, que mi papá era maoísta. Mi papá no votó por Allende, porque Allende era un amarillo para mi papá, porque era como, era demasiado blando. Así que ahí Mariano me hizo una dedicatoria donde salía él. Claro, yo me acordé de que estabas con Yo tengo mago. este póster de Mao que saludó al Partido Comunista en Ah, mayo. sí, po. Oye, y sobre Ah, este mirá. trabajo.
Mariano lo puse ahí a propósito porque Sí, es bueno, esto es súper bueno, es como que habla acerca de la tosudez del artista, po. O sea, ya, el cuadro puede ir en cualquier posición, pero las líneas verticales y horizontales de Mondrian no las cambia, porque che, de hecho el mito de que se enojó con su mejor amigo porque este otro pelota hizo una diagonal, po, ¿cachai? claro, Claro. con una traición, ¿no? ¿Cómo vas a meter Oh, una diagonal? Oye, bueno, en algún momento aparece también la figura de la escultura. Pese a que un pintor esculpa, también es pintor igual. ¿Cómo te relacionas tú con otras artes, más allá de lo bidimensional, o sino que con otros formatos? Ese dibujo igual aparece, también lo puse a propósito porque justamente lo pensé en diálogo con el que pusieron antes, el de pintor es pintor solo cuando pinta, porque ese otro dice un pintor que hace escultura sigue siendo pintor o algo así. sí, lo estoy Eh, buscando para mostrarlo, no lo encuentro. entonces también ahí es sí y no. Es pintor solo cuando pinta, pero también es pintor cuando hace escultura, entonces no. En la Eh, página 38 38 ya, entonces del está... PDF, del eh, PDF. no, otros formatos. Sí, lo que hablábamos antes, ¿no? Yo no estoy, eh, qué sé yo, pensando en... Justo la escultura es algo que por ahí no, por ahora no exploré tanto, es algo en mi época de estudiante, o sea que no, porque hice ejercicios. Eh, pero, una vez sí había hecho una cosa que creo que lo vimos al pasar la otra vez cuando hicimos La la otra cabeza, conversación. una... Claro, Sí, de sí. Lenin en escombros. Ujú. Sí, y ahí me acuerdo que pensé con el trabajo que me llevó y que no quedó, tampoco era una cosa que estuviera tan bien hecha. Y me acuerdo que en el proceso pensé, pero los escultores están re locos, porque hacer este tipo de trabajo diariamente es una locura. Pero no, a mí lo que me pasa con los formatos es que a priori me entusiasma o tengo la idea de probar distintas cosas, pero y seguir probándolas. Pero tampoco como una especie de obligación, como una de esos clichés de premisas del artista contemporáneo que tiene que sí o sí variar de formatos. No, no, porque si lo pienso como obligación, voy a reaccionar de manera negativa y tampoco, tampoco estaría bueno, pero, pero al contrario, lo pienso como algo, como una posibilidad siempre, ¿no? Seguir variando. De hecho, así es como que me puedo reenganchar con la pintura. ¿No? Si yo voy a pensar la pintura como la pensaba cuando iba a la facultad y, eh, y como me la planteaban en la facultad, no solo que no pintaría, sino que no me gustaría la pintura directamente, porque, porque no transmitían algo que te entusiasmara mucho. Eh, pero bueno, no sé. Tampoco, bueno, qué sé, tengo un poco de rechazo por ahí con esas cosas del oficio. Hay gente, hace poco me acordaba de una vez que fui a una reunión de un artista amigo, conocido, más grande, ¿no? Que yo, que él es como más bien dibujante, ¿no? Y se reconoce como dibujante, qué sé yo. Por más que le guste el arte contemporáneo, y los formatos diversos y todo, pero él se reconoce como dibujante. Y en un momento surgió una charla que había otros amigos de él, uno que era pintor, y todos de esto, del ámbito del arte contemporáneo igual, ¿no? Pero este tipo hacía comentarios como haciendo divisiones tajantes de disciplinas. Como si a él mañana se le ocurriera empezar a hacer una obra en pintura, una escultura, le parecía que era una falta de respeto o que no, que necesitaba, como si necesitara estudiar de nuevo desde el principio el oficio para... Y me llamó la atención porque no es así, me parece. Y hay muchísimos ejemplos. Por un lado, o sea, no hace falta menospreciar los oficios o las disciplinas y sus particularidades y el desarrollo de un oficio, de una disciplina, como
ninguno de los extremos, ¿no? Ni pormenorizarlos, ni tampoco este, pensar que no, lo mío es la pintura, entonces no me puedo mover mucho de acá, o el dibujo, o la escultura, o lo que sea. Me pasa un poco lo mismo ¿No? que a ti, María. No tengo resuelto eso. No tengo No, resuelto bueno, eh, qué tan libre uno como para moverse a otros espacios sin caer en la levedad. Eh, sí, tampoco lo tengo resuelto. No, al igual que pero tú. me parece que vos justamente, por lo menos de lo que yo conozco que hacías antes, desde hace un tiempo, eh, lo que yo había visto en su momento era en su mayoría obra en pintura, ¿no? Y en ese formato, por lo menos, más allá de que hubiese otras influencias en juego. Y eh, si vos te metés o sea, si parte de los cuestionamientos que uno se hace de lo que va haciendo, de lo que quiere hacer, y empezás a indagar en esto, otro tipo de oficio de disciplina o lo que sea, me parece que si esa búsqueda es, eh, qué sé yo, con cierto compromiso, y la Honesta. tramitás y todo, ya, eso a priori no cerrarse a esa posibilidad, eso es lo que me parece que sería ridículo hacer, ¿no? Cerrarse a priori porque no, esto es lo mío y me quedo acá. Pero que eso no va a implicar menospreciar, bueno, caer en, sí, en el levedado, el cualquierismo, ¿no? Claro. Este, o un menosprecio por los oficios, que pasa mucho, no sé si pasará ya con colegas de ustedes, pero a mí me pasa con colegas acá que tienen un menosprecio por las disciplinas y que de repente a veces recae en un desinterés por el arte, ¿no? Directamente. Y que probablemente sea una consecuencia de que no, o una de tantas consecuencias, de que no se hable de arte entre artistas. De arte quiero decir de las cosas que nos gustan. De artistas muertos si querés, pero Ujú. de arte, qué sé yo, de compartir cosas que te gustan, como los escritores que hablan de literatura y que les gusta la literatura y hablan de literatura porque les gusta eso. No hablan todo el tiempo de los premios, las convocatorias, ¿no? Es raro también estar metido más en tu propia obra o en la obra de tus colegas vivos y atento a las muestras que inauguró ayer, que, eh, no sé, que en el Bosco, por decir uno. Ujú. Que tenés un problema, para mí, no sé cómo, es raro. Y además estás perdiendo algo, me parece, porque estás perdiendo de disfrutar algo que es genial y que incluso te puede influenciar y bueno, todas las relaciones que se pueden trazar entre periodos históricos, ¿no? Eh, no sé, Sí, a mí me parece... a mí me parece que a veces hay una especie de pulsión de lo contemporáneo y lo novedoso y que todo pasa muy rápido, ¿cierto? Entonces, estar informado o opinar sobre lo más nuevo toma mayor valor de que reparar en lo antiguo. Y Y pero al es mismo como que... tiempo, y al mismo tiempo, por otro lado, que lo que tú estás hablando, a veces hay una prepotencia o una especie una autoridad medio falsa, de algunos artistas que, si bien les puede ir muy bien en la pintura como pintores, de repente piensan que pueden hacerlo bien en cualquier otra área y llegan y lo hacen. Claro, Y se supone que es bueno, porque vienen de allá, ¿cierto? Porque son claro. famosos en otra área. Entonces, Sí, claro, sí. hay una impulsividad a probar otras cosas o a conocer cosas nuevas sin reparar en cimentar una opinión o un criterio, Mm. ¿cierto? Sí, que Bueno, a puede mí, ser algo justamente en proceso, como decía José, bueno, no tengo claro todavía, justamente es parte de lo que uno hace, ¿no? Si lo tuviera tan claro, probablemente sería un punto de llegada y perdería gran parte de la gracia. bueno, igual yo creo que hay un rasgo, porque en ese sentido me siento bien identificado contigo, Mariano. Y a diferencia de los artistas que trabajan sin mayores referencias históricas, eh,
No, yo me considero un... Y a veces me acuerdo de un chiste que me hizo un profe y que me calza el chiste, pero así como con un sombrero así hecho a mi medida, que él decía que a otros artistas que no lograban sacarse la referencialidad y que siempre estaban citando la referencialidad, o sea, porque desde Magritte, desde Duchamp, etcétera, y armaban todo su discurso desde eso. Yo me Sí. considero que soy un poco de esos, pero mi profe se burlaba y decía que a estos weones hay que hacerles una escultura de Miguel Ángel, ponerle una linternita y prendérselas de noche para que no se caguen de susto, sí, para que esté ahí siempre la institución arte protegiéndolo como espantacuco. Eh, yo creo que también es un rasgo, y voy a insistir con eso, un rasgo de clase, pues, insisto, ¿no? La clase media es el que cree en la institución. La clase media es el que sigue aún creyendo en la institución de una u otra forma. La clase alta le da lo mismo porque tiene todos los privilegios y la clase baja no tiene beneficios por parte de esa institución. Entonces es la clase media la que se compra todos esos mitos. Yo creo que como pintor de clase media yo también pues me compro todos esos mitos históricos referenciales y yo no logro hacer, o sí podría hacer, pero no logro desvincularme de lo referencial. Siempre estoy mirando para atrás, así como una suerte de o sea, lo último que estoy haciendo es como Le Nouvelle Fauve, los nuevos fauvistas, ¿cachai? No, no puede ser simplemente pintar con colores fuertes, con plasticina, con materiales para niños, no. Le Nouvelle Fauve, los nuevos fauvistas, ¿cachai? Yo creo que es un mal de clase media, de pintor oficinista también. Puede ser, pero también, y en ese caso habría una paradoja más, porque justamente es ingenuo, o sea, bueno, yo no sé pronunciar frases, no lo quiero decir ahora, pero nuevos salvajes eran o algo así, Claro, ¿no? Le No, Nouvelle Fauve. ¿eh? Y medio ingenuo supuestamente, y no, porque el mismo término ya termina siendo una referencia histórica, pero obviar eso es raro también, porque si vos lo conocés, lo tenés ahí, por lo menos en algún punto sería como si pensás en la colonización de América, y bueno, no la vas a negar, hubo una colonización, vinieron los europeos, hicieron lo que hicieron, y a partir de ahí pasaron otras cosas, pero no se puede saltear ese periodo. Si no, 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 volvamos a los orígenes. Hagamos de cuenta que no pasó la colonización, no pasó. Vos podés ir para atrás, volver en el tiempo, como quieras, hacer análisis y revisiones, pero no puedes obviar el hecho de que sucedió incluso en determinada región, o el exterminio, casi exterminio total de determinada población de, no sé, una tribu X de pueblos originarios. Bueno, partís de ese hecho, ¿no? Por más traumático que pueda ser, no negarlo. O que pasa a veces cuando se remueven monumentos, que es un tema así muy, que a mí me llama mucho la atención, pero que es muy casi popular ese tema, ¿no? De qué pasa con los monumentos. Acá removieron hace varios años un monumento de Colón, muy lindo, neoclásico, muy, que estaba en pleno centro, y lo removieron para poner uno de Juana Zurduy, y está bien que haya un monumento de Juana Zurduy, pero por suerte hubo mucha gente de izquierda, progresistas y demás, que pensaban lo mismo, como bueno, perfecto, hacer el monumento de Juana Zurduy, pero no, no hay que hacer eso con la historia, no tenés que sacarlo y hacer de cuenta que nunca pasó. Eh, en todo caso, también es cierto que eso pasa desde hace un montón y bueno, uno puede, este, qué sé yo, en todo caso se transformó en un tema a analizar. Pero volviendo a lo de las referencias, yo a veces me lo cuestiono y a veces trato conscientemente de evitarlas, pero también con el tiempo empecé a aceptar que me sale naturalmente, no es que estoy haciendo, porque no sé si te habrá pasado a vos, pero o a algunos de ustedes, pero a mí me pasó hace mucho que por tenerlo automatizado, naturalizado, y tal vez a no apuntar tanto a hacer un guiño específico o a no poner tanto el énfasis en eso, en alguna que otra obra, eh, tal vez algún otro colega artista que veía decía, ah, bueno, vos estás haciendo, como que lo tomaban de una manera más, hacían más énfasis del que había hecho yo. Y entonces pensaban que yo estaba canchereando
con los conocimientos que siempre fueron muy básicos y muy así, ¿no? Referencias no tan rebuscadas por lo general, pero muchas veces me encontré con que se ve como una actitud altanera y mirá lo que sé, mirá todo lo que sé yo. Y, y la verdad es que no es la idea. Pero bueno, tampoco uno lo va, si uno tiene naturalizado, no tendría sentido, este, no sé, negarlo. Ujú. O sea, en gran parte creo que el problema lo tienen los demás en este caso. Porque alguien que no es del palo, no caza la referencia y no te va a hacer ningún cuestionamiento por ese lado. En todo caso te preguntará, ¿este es alguien o si sospecha algo? Pero el que no entiende la referencia porque no es ducho en el asunto, no importa, no hay problema, pasa de largo. El problema está en los que sí la reconocen y prejuiciosamente en algunos casos pueden pensar, vos me querés hacer notar que sabés mucho de tal cosa. Eh, Eh, pero bueno, no sé. Pasa, perdona, pasa también que muchas veces cuando uno referencia o si se te ocurre alguna obra pasada, tu apelación es más al arquetipo, como una historia mucho más antigua que ese ejemplo. Entonces, ni siquiera te estás refiriendo a esa obra específica, sino que a un contexto, a una historia mucho más grande. Y al final vaya a terminar los griegos igual, no sé, o algo así. Claro, sí, totalmente. Es que yo no veo, bueno, eso lo hablo bastante seguido porque es medio una obsesión que tengo, pero no, este, esto en general, probablemente en la sociedad en general, pero entre artistas me llama la atención cómo no hay tanta noción de la historia. Y a mí me desespera, por ahí en gran parte es un problema mío, ¿no? Pero me desespera porque es como que, ¿de dónde haces pie? ¿Qué pasó? ¿El mundo empezó ayer? ¿Cómo es? Es raro eso. Y en todo caso, uno se puede reconocer ingenuo en un montón de otros aspectos, pero hay algunos en los que ya estaría siendo una impostura, me parece, ¿no? Hacerse el ingenuo. O eso, o es un síntoma de vagancia, de no indagar en... Pero sobre todo, uno tampoco es que los conocimientos que tengas o las referencias que tengas presentes, en este caso de la historia del arte, no es porque lo estás estudiando, porque querés ser culto y no sé qué. Por más que tengas esa pretensión, que está muy bien igual. Pero en todo caso es porque te gusta, te metiste y te enfocaste en eso porque te llamó la atención y te gusta. Y creo que eso, si está, se transmite después, e incluyas referencias o no en tu trabajo, ¿no? Y eso siempre, me parece que los espectadores, entendidos o no, cuando se nota eso, cuando se transmite ese disfrute, uno lo agradece porque se transmite algo, ¿no? Un disfrute por el quehacer o por hacer estas cosas. Que también es una actitud muy presente en artistas de muchas áreas ahora, desde hace un tiempo, esa especie de desgano, ¿no? Sí, hago arte, pero no me interesa mucho, como esa actitud de, no, el arte es una mierda. Bueno, eso es como medio el colmo, ¿no? O en la música, no sé si tienen el género indie, bueno, sí, indie en la música, ¿no? Pero hay muchas bandas indie argentinas en las que se ve, probablemente ninguna sea buena realmente, y hay una cosa que lo hablaba con un amigo músico que hace un tiempo, que tiene una característica como que te demuestran desgano por lo que están haciendo, pero no un desgano punk, sino un desgano ya eh, por la Neopunk. música. Claro, o sea, ni siquiera están matando un referente, sino que no hay nada, no les interesa nada. No, No son contracultura, sino que son acultura. se destila algo que para mí es deprimente al final. ¿Por qué estoy escuchando esto? ¿Por qué estoy acá? Como, ¿qué estamos haciendo? Si no tenés ganas de hacer los temas, no los hagas y ya está. Pero sí, que es una impostura, creo, ¿no? O una pose, no sé. Pero bueno. Ya, pues, Mariano,
Nico, ¿tiene alguna ilustración, alguna escena que te haya llamado la O sea, a mí atención? las que me llamaron más la atención eran las de Mondrian, porque había una línea ahí sobre la perspectiva de Escher, no sé si será verdad o idea mía. ¿Cuál? El segundo, tal vez, el sobre la perspectiva, o el tercero. Ah, que hay que Ah, tener no. perspectiva de... Es sobre una pintura de Quirico Es de nomás. Quirico, Ah, ya, claro. eso, no, no, la otra, la anterior. Antes, esa. Para ser pintor hay Esa. que tener perspectiva. Más La me anterior. recordó alguna Ah, grabado de Escher. no hay no. No, este es de Quirico. Este es de Quirico, sí. O sea, porque los otros sí tienen esta pintura metafísica, solo que esa perspectiva, ese plano elevado, me Sí, recordaba más sí, que está. los laberintos de Escher, ¿cierto? Los que las escaleritas, cosas de ese Sí. tipo. Pero no, esto es, creo que tal cual, hecho justamente como un boceto muy de libreta, pero, pero es una pintura de Kiritko a la que no le agregué nada y creo que no le quité nada, no me acuerdo, pero Mm, fue así muy, y la perspectiva ya estaba así de forzada. Tal vez no me mm. salió tal cual, pero estaba muy, el plano así muy rebatido, medio, sí, pero no, aparte si fuera de Escher ya sería. Me hubiese demandado más trabajo. Mucho trabajo. Sí, eh, sí, Bueno, pero mira, me gustaría terminar con la frase final del libro. Eh, la voy a leer. Estoy muy barco, me disculpan. Ya. Bueno, no tienes por qué ser Barken, o sea, esta la cita ya es demasiado, demasiado. Que todo esto, no sé si lo conoces, Mariano, No, no, pero que no conozca a es Barker, no. deleznable. Ya. ¿qué cosa? Si lo conoce a Christian Barker. No, después quiero saber quién es. Oh, Te lo vamos a mandar. Sí, sí, sí. En realidad, que el pintor sea viejo, joven, alto o bajo, no tiene la menor importancia. No sabemos qué es lo que hace que el pintor sea pintor, y tampoco importa. Lo verdaderamente importante es que intentemos definir qué es cada cosa para nosotros. Eso sí es fundamental y es nuestro deber. Oye, ¿sabes qué? A mí me encantaría ofrecer tu libro a los espectadores de bla bla, pero parece que es complicado conseguir el manual de pintor oficinista. Eh, hay que hacer una edición chilena, Mariano. para poder tener el manual de oficinista tenéis que llenar formularios, esperar las soluciones y hacer unos trámites, ir a la oficina de no sé dónde, al department, ¡Oh, para que te quiten sí! la weá. De todo eso. Tienes que hacer todo un proceso, el castillo, todo el proceso de Kafka, weón, para poder tener tu copia. Y bueno, de un país a otro hay muchos trámites que hay que hacer, ¿no? Ah, Tiene que cruzar una claro. frontera. Sí, no, pero la dificultad es que el editor vivimos lejos entre sí y todos los libros los tiene él. Y son de tirada limitada, tiraje limitada. Pero bueno, puede ser una buena razón para hacer una edición chilena, Sí, que sería seguro. bonito. Ahí podemos hacer una introducción, podemos hacer un pequeño comentario. Comentario sobre la obra. ¿Estaría divertido? ¿Sería bonito, Nico, o no? Ediciones, bla, bla. Sí, yo me noto. Ujú. Sí. Ya, pues, Mariano, qué gustazo. No me Gracias pegué a el ustedes. dengue. Ya debería estar con los síntomas del dengue, así que no me dio dengue en esa tarde en el... No, ¿Verdad que estuviste allá? Se me había olvidado. Allá, sí. sí, y en una situación riesgosa porque estuvimos en un parque un día cerca de la casa de una amiga había una invasión de mosquitos y estaba complicado. En un momento tuve cuatro mosquitas acá. Uno, dos, tres, cuatro. Y yo llegué todo picado. Estoy todo lleno todavía de cicatrices de mosquitos. Eso, Bien. Mariano. Pero no tengas dengue entonces. No hubiese sido un buen trofeo para Eh, llevarse. Gracias por tu tiempo, está muy divertido, Gracias. insisto. A Debería ustedes. repensar distintos formatos. Las pinturas serían soberbias. ¿Cómo se llama? No sé, acá la pintura, la serigrafía. No, sería bonito. Hay una frescura y ese oficio de el que se ilustra en arte, bien manejado, pues, no está forzado. Hay frescura, hay
hay soltura, hay oficio, como se dice. Eso, pues, Mariano. Estamos en contacto. Veamos lo Vale. de la edición chilena de El Una Pintor. edición chilena a salir en algún momento, sí, Sí, claro. debería salir en algún momento. Ya pues, Perfecto. nos vemos, estimado. Bueno, Chao, Gracias, gracias Mariano. y gracias. nos vemos. Nos vemos. Nos Chao. vemos.